Patient's Choice. Bueno, es un estudio que fue publicado el 30 de marzo del 2017, titulado Rivaroxaban o aspirina para el manejo extendido en tratamiento de tromboembolismo venoso. Nuevamente, pues las enfermedades tromboembólicas la enfermedad tromboembólica es una causa importante de muerte. Recordemos que la embolia pulmonar es la tercera causa de muerte vascular a nivel mundial y que el principal tratamiento de esta patología es la anticoagulación. Usualmente administramos mínimo 3 meses de tratamiento y el tiempo final se define en base al riesgo de recurrencia versus el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Pacientes sin factores de riesgo reversibles, este riesgo de recurrencia alcanza el 10%, a pesar que la terapia extendida es efectiva, también en la medida que pasa el tiempo se incrementa el riesgo de sangrado y llega un momento en que es muy difícil definir si el paciente se beneficia o no del tratamiento por si el riesgo de sangrado puede ser similar al riesgo de trombosis. Han habido diferentes estrategias para tratar de reducir este riesgo de sangrado. Algunos han optado por el uso de medicamentos como ASA o el uso de bajas dosis de manejo anticoagulante. En este estudio se va a evaluar 2 dosis de rivaroxaban en el manejo extendido de los pacientes, una dosis de 20 miligramos y otro grupo con una dosis de 10 miligramos y se van a comparar contra ASA. Recordemos que la dosis de 20 miligramos de rivaroxaban son dosis anticoagulantes y ha demostrado efectividad para la prevención de eventos cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular y también la utilizamos para el manejo de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa luego del curso inicial intensivo de 21 días. La dosis de 10 miligramos está aprobada como dosis de tromboprofilaxis en estudios sobre todo para artroplasia de cadera o de rodilla. Entonces, en ese estudio, son dosis reducidas de rivaroxaban en el manejo a largo plazo de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa sintomática recurrente, se comparó la eficacia y la seguridad de 2 dosis de rivaroxaban con la de ASA en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa que ya hubiesen completado la fase inicial de 6 a 12 meses de tratamiento. Aquí una parte que no coloqué, que ellos mencionan que en este momento daba para los que manejaban los pacientes estaban en un equilibrio entre suspender o continuar el tratamiento. Ellos lo colocan como equipoise, pero no tengo una traducción para ese término. Pero digamos que luego de estos 6 a 12 meses hay un equilibrio entre no dejar el tratamiento o suspenderlo. Digamos que había como una incertidumbre, pero no hay una indicación de que el paciente debía continuar permanentemente con el manejo anticoagulante. Los objetivos secundarios fueron determinar si la dosis menor de rivaroxaban era tan efectiva como la dosis mayor y si estaba asociado a una menor tasa de sangrado. Se realizó un estudio aleatorizado, doble ciego, fase 3, comparando la eficacia y seguridad de 2 dosis de rivaroxaban con la de aspirina para tratamiento extendido de la enfermedad tromboembólica venosa hasta por 1 año después del curso inicial de 6 a 12 meses de tratamiento. Es decir, esos pacientes con un criterio de inclusión debían haber completado la fase inicial, que eran 6 a 12 meses, y después lo seguían por lo menos máximo hasta 1 año. Fue un estudio financiado por la farmacéutica, financiado por Bayer. El comité de manejo incluyó autores académicos y también algunos que eran partes, digamos, de la empresa. Este comité tuvo la responsabilidad por el desarrollo del estudio, la verificación de la información y el análisis de datos, y se tomó el consentimiento informado a todos los pacientes. Un comité independiente, quien desconocía en qué grupo estaban los pacientes, asignaba los desenlaces de tromboembolia y también los desenlaces de seguridad relacionados con sangrado. Un comité de seguridad independiente monitorizaba periódicamente los resultados del estudio para definir si era necesario suspenderlo en algún momento. Eran elegibles pacientes mayores de 18 años que tuvieran TDP o embolia pulmonar confirmada objetivamente
mediante imágenes y que hayan recibido 6 a 12 meses tratamiento anticoagulante. Podría ser antagonistas de la vitamina K o cualquiera de los nuevos anticoagulantes orales y que no hubiese interrumpido más de 7 días el tratamiento antes de ser sometido a la aleatorización. Se excluyeron pacientes que tuvieran contraindicación para continuar anticoagulación. Se excluyeron pacientes que debían continuar con dosis terapéutica la anticoagulación extendida o aquellos pacientes que requerían adicionalmente el manejo con antiplaquetarios. Se excluyeron también pacientes con depuración menor a 30 milímetros por minuto y que tuvieran enfermedad hepática asociada a coagulopatía. Utilizaron un sistema interactivo de voz que permutaba a los pacientes en bloques de 6 pacientes y los estratificaba acorde al diagnóstico, ya fuera TDP o embolia pulmonar, y también los estratificaba de acuerdo al país. Los pacientes fueron aleatorizados en menos de 24 horas después de que tuvieran por lo menos 24 horas después de la última dosis del anticoagulante oral directo, y si venía con warfarina, que tuviera un INR de 2,5 o menos. Los pacientes fueron asignados en 3 grupos, en una proporción de 1-1-1. Grupo de rivaroxaban de 20 miligramos, otro grupo con rivaroxaban 10 miligramos y otro grupo con ASA 100 miligramos una vez al día. La duración objetivo del estudio fue de 6 a 12 meses. Los desenlaces. El objetivo de eficacia primaria fue el compuesto de enfermedad tromboembólica venosa sintomática, recurrente y de muerte que no se pudiera excluir que fuera por embolia pulmonar. También se tuvieron en cuenta dentro de test recurrente tanto los fatales como no fatales y tanto las trombosis venosas profundas como la embolia pulmonar. Otros objetivos de eficacia fueron la presencia de infarto agudo del miocardio, de enfermedad cerebrovascular isquémica, de embolia pulmonar, de trombosis venosa profunda diferentes a las del miembro inferior y las de muerte por cualquier causa. El principal objetivo de seguridad fue el sangrado mayor y otros objetivos de seguridad fueron los sangrados no mayores pero clínicamente relevantes y también el compuesto de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante o sangrado no mayor que conllevó a interrupción del medicamento del estudio por más de 14 días. El sangrado mayor se definió similar a de estudios previos como un sangrado evidente con descenso de la hemoglobina mayor de 2 gramos o aquellos pacientes que requirieran transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos empacados, también sangrado en sitio crítico o sangrado que contribuyera a la muerte del paciente. El sangrado no mayor se definió como el sangrado no mayor clínicamente relevante, como el sangrado evidente que no cumplía los criterios de sangrado mayor, pero que podría estar asociado ya sea con intervención médica, con visitas no programadas al médico, con interrupción o descontinuación del medicamento del estudio, o que generara disconfort o deterioro en las actividades de la vida diaria. Se hizo seguimiento a estos pacientes, ya sea mediante visita telefónica o mediante presencial, a los días 30, 90, 180, a los 270 días y a los 360 días. Y también a los 30 días de haber recibido la última dosis del medicamento. Todos los pacientes que suspendieron el tratamiento fueron seguidos hasta el final del periodo de tratamiento inicialmente estipulado. Los pacientes se les instruían para que en caso de tener síntomas, digamos que tienen síntomas de alarma para tromboembolia o para sangrado, consultaran con el grupo con el grupo evaluador. El uso ya de los antiplaquetarios y el anticoagulante al finalizar el tratamiento quedaba a discreción del médico tratante. El análisis estadístico fue un estudio diseñado para probar la hipótesis de que cada dosis de rivaroxaban sería superior a la aspirina con respecto al objetivo de eficacia primaria. Se determinó que con la ocurrencia de 80 eventos de eficacia primaria tendría un poder del 90% para mostrar una superioridad de cada dosis de rivaroxaban sobre aspirina con un nivel alfa del 5%, y si asumíamos una reducción de riesgo relativo del 70% con rivaroxaban y el 60% con la dosis de 10 miligramos, y con una frecuencia esperada de 5% a 12 meses, se calculó
un total de muestra de 2.850 pacientes. Sin embargo, el reclutamiento la tasa de evento fue menor de la que esperaban y ellos ejecutaron más pacientes, 3.300 pacientes, para poderle dar suficiente poder al estudio. Los análisis de eficacia y seguridad incluyeron todos los pacientes que fueron aleatorizados con consentimiento informado válido que hubiesen recibido al menos una dosis del medicamento. Es decir, población con intención de tratar. La población por protocolo excluyó pacientes que tuvieran tasas de adherencia al estudio menores del 80% o que tuviesen otras violaciones mayores al protocolo. Los desenlaces de eficacia fueron considerados durante el periodo individual de intención de tratamiento. Los desenlaces de seguridad desde la primera administración del tratamiento hasta 48 horas después de la última dosis, y se utilizaron curvas con el modelo de riesgo proporcional de Cox y curvas de Kaplan-Meier. Fue un estudio que se realizó entre marzo de 2014 y marzo de 2016, un número grande de pacientes, 3.396 pacientes, 244 centros en 31 países. Se excluyeron 31 pacientes, que fue el 0,9% de la población, porque no recibieron ningún medicamento del estudio. 3.365 pacientes fueron incluidos en el análisis primario, los grupos eran de características similares. Entonces acá tenemos la población total, 3.396, quedarían 1.121 para rivaroxaban de 20, 1.136 para rivaroxaban de 10 y 1.139 para aspirina. Y aquí hablan, digamos, de las causas por las cuales algunos pacientes se excluyeron. En esta imágenes que están un poquito, pues ya no, a nosotros no se les ve, tenemos de este lado rivaroxaban, dosis de 20 miligramos, dosis de 10 miligramos, y de este lado aspirina 100 miligramos, y aquí estamos los, digamos, desenlaces de eficacia primario. Aquí es donde está resaltado que no se ve nada, dice tromboembolia venosa recurrente, y observamos que para rivaroxaban de 20 miligramos hablamos de 1,5%, para rivaroxaban de 10 miligramos de 1,2%, y para aspirina hablamos de un 4,4%. Más adelante les mostraré esto, una gráfica que se vea más claramente, ¿cierto? Hay otros desenlaces, más bien pasemos para que lo veamos más. Otros desenlaces con respecto a lo que son incidencias de trombosis en otros sitios y eventos como infarto, isquemia, entre otros, y eso se lo mostraré en otras tablas que son más fáciles de revisar. Entonces, el evento de eficacia primario ocurrió en 17 de 1.107 pacientes, es decir, el 1,5% con rivaroxaban de 20 miligramos, y este evento de eficacia primario ocurrió en 13 de 1.127 pacientes, es decir, 1,2% de la población con rivaroxaban de 10 miligramos, comparados contra ASA, en el cual los eventos de eficacia primaria ocurrieron en 50 de 1.131 pacientes, es decir, 4,4%. Ambas dosis, tanto la de 20 como la de 10 miligramos, son superiores a ASA en la disminución de eventos de tromboembolia venosa primario, como era de esperarse. Hagamos eso al final para que no me interrumpa. La tromboembolia venosa fatal ocurrió en 2 pacientes, 0,2% de la población con rivaroxaban de 20 miligramos, ocurrió en 0 pacientes con rivaroxaban de 10 miligramos, y en 2 pacientes con ASA 100 miligramos, que era un 0,2% de la población. Aquí nuevamente les traigo las tasas, y aquí las subdividen teniendo en cuenta si el evento era provocado o no provocado. Las tasas de 20 miligramos, las tasas de recurrencia, las tasas de sangrado mayor, y acá con las de dosis de 10 miligramos, similarmente, las tasas de recurrencia, sangrado mayor, lo mismo que con aspirina. Entonces, aquí están las tablas, pero igual yo las tengo acá los resultados para que sea más fácil de ver. Ambas dosis de rivaroxaban fueron superiores a ASA con respecto al objetivo primario. Estamos hablando que rivaroxaban de 20 miligramos versus ASA tuvo un hazard ratio de 0,34 con unos intervalos de confianza por debajo de 1,
y rivaroxaban de 10 miligramos versus ASA, tuvo un ASA ratio de 0,26, también intervalo de confianza, por debajo de 1 y ambas con una P de 0,001. Rivaroxaban de 20 miligramos contra 10 miligramos, no tuvo diferencia estadísticamente significativa, tenemos ASA ratio de 1,34, pero que sobrepasa el 1 con una P que no es estadísticamente significativa. Para ASA, la tasa de eventos de tromboembolia venosa fue 3,6% en los pacientes en que el evento índice fue provocado y 5,6% en los pacientes de tipo no provocado. Esto es interesante porque, de todas maneras, en un paciente que tenga un evento no provocado, esperamos unas tasas más altas de eventos y especialmente eso sería desfavorable para el grupo de aspirina, como vemos acá. Estamos hablando de 3,6 versus 5,6% para el grupo de ASA. Las tasas de recurrencia en pacientes con eventos índices provocados o no provocados fueron menores tanto para la dosis de 20 miligramos como para la dosis de 10 miligramos. Para la dosis de 20 miligramos, las tasas de eventos recurrentes para el no provocado fue 1,4% y para el no provocado 1,8%. Y para la dosis de 10 miligramos, la tasa de recurrencia de eventos provocados fue de 0,9% y para los no provocados 1,5% comparándolo con ASA. El sangrado mayor ocurrió de la siguiente manera: en pacientes con rivaroxaban 20 miligramos fueron 6 pacientes, 0,5% de la población. Para pacientes con rivaroxaban de 10 miligramos, 5 pacientes, 0,4%. Y para ASA, 3 pacientes, 0,3%. Con respecto al indicador de sangrado no mayor clínicamente relevante, para rivaroxaban de 20 miligramos fueron 30 pacientes con 2,7% de eventos. Para rivaroxaban de 10 miligramos, 22 pacientes, el 2% de la población. Y para ASA, 20 pacientes, 1,8% de la población. Resultados similares para el compuesto de sangrado mayor o clínicamente relevante. Para el sangrado no mayor asociado a interrupción, tenemos interrupción menor de 14 días, también tenemos rivaroxaban de 20 miligramos, 1,5%, rivaroxaban de 10, 1,1% y ASA, 1,1%. Otros desenlaces que se evaluaron acá y que me parecen muy interesantes fueron desenlaces de otros eventos de tipo cardiovascular, como la presencia de infarto, SD o embolia sistémica. Tuvimos tasas de 0,3% para el rivaroxaban de 20, tasas de 0,4% para el rivaroxaban de 10 y tasas de 0,6% para ASA. Las tasas de muerte de cualquier causa fueron de 0,7% para el rivaroxaban de 20, 0,2% para rivaroxaban de 10 y 0,6% para ASA. Las tasas de embolia recurrente posterior a la finalización del estudio en pacientes con ETEP y la presencia de TEC recurrente fue de 0,2% para 20 miligramos de rivaroxaban, 0,4% para el de 10 miligramos y 0,6% para ASA. Y aquí tenemos nuevamente las curvas para tener una imagen más representativa de lo que sucedió con respecto a tromboembolia venosa fatal o no fatal. En la curva en azul tenemos los eventos en los pacientes con aspirina y sería acá los eventos de tromboembolia venosa fatal o no fatal con aspirina, y acá tenemos los eventos con rivaroxaban de 20 y con rivaroxaban de 10. A pesar de que en términos numéricos había menos eventos en el rivaroxaban de 10 comparado con el de 20, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos curvas, pero sí lo hay con respecto al de aspirina. Con respecto al sangrado mayor, tenemos que el sangrado mayor, como era de esperarse, se encontró con mayor proporción en pacientes con rivaroxaban de 20 miligramos. Esta es la curva para los pacientes de rivaroxaban de 10 miligramos. Y acá abajo tenemos la curva para los pacientes con aspirina. Entonces, nuevamente regresamos a la tablita donde se comparan las dos dosis. Acá tenemos rivaroxaban de 20 miligramos, de 10 miligramos, aspirina. Y con respecto al sangrado mayor, las tasas de incidencia que habíamos visto previamente, 0,5, 0,4, acá dice 0,3. Cuando comparamos rivaroxaban de 20 miligramos versus aspirina, en esta parte vemos que la P no es estadísticamente significativa, a pesar de que veamos más eventos
no hay diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo cuando comparamos rivaroxaban de 10 miligramos versus aspirina, la P es de 0,50 con respecto al sangrado mayor. Y cuando se comparan entre ellas mismas, rivaroxaban de 20 y de 10, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de sangrado mayor. Acá pues hablan sobre el sangrado no fatal en un sitio crítico, tasas de 0,4, 0,2 para el de 10 y 0,1, no nos dan el valor de la P. Con respecto al sangrado mayor o clínicamente relevante, tenemos tasas para rivaroxaban de 20 miligramos de 3,3, para rivaroxaban de 10 miligramos de 2,4 y para aspirina de 2%, con una P que es de 0,08. Es decir, tiende a beneficiar a la aspirina, pero no son estadísticamente significativas. Así también sucede con los demás tipos de sangrado, por lo que estadísticamente se puede decir que son similares en este estudio con respecto al sangrado. Entonces, las estrategias clínicas para anticoagulación extendida en pacientes con ET son inciertas. El uso de ASA reduce el riesgo relativo de tromboembolia recurrente en un 32%, mientras que el uso de rivaroxaban de 20 miligramos redujo el ET recurrente, riesgo relativo en un 82%. En este estudio, las dosis de 20 miligramos y de 10 miligramos de rivaroxaban redujo el riesgo relativo de tromboembolia venosa recurrente en un 70%. Las tasas de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante fue bajo y similar al de aspirina. En este estudio, el rivaroxaban fue más efectivo que la aspirina para la prevención de tromboembolia venosa recurrente y estuvo asociado con un riesgo de sangrado similar. Este estudio incluyó tanto pacientes con trombosis venosa provocada como no provocada. El rivaroxaban disminuyó el riesgo relativo de recurrencia de tromboembolia venosa en un 70%. El NNT para tratar con rivaroxaban durante un año y evitar un episodio de tromboembolia venosa fue de 33 para el rivaroxaban de 20 y de 30 para el rivaroxaban de 10. Ese estudio tuvo algunas limitaciones. Se excluyeron pacientes que requerían tratamiento extendido con dosis terapéuticas de anticoagulantes. En este grupo de pacientes se desconoce la eficacia de la dosis de 10 miligramos para prevenir tromboembolia. El tratamiento fue por 12 meses, por lo que se requieren más estudios para determinar la continuidad por un periodo mayor de tiempo y no tuvo poder suficiente para demostrar la no inferioridad de la dosis de 10 miligramos con respecto a la dosis de 20 miligramos. La conclusión de este estudio es que el rivaroxaban a dosis de tratamiento y de tromboprofilaxis fue más efectivo que la aspirina para la prevención de eventos recurrentes de tromboembolia venosa. El menor riesgo de eventos recurrentes en los pacientes con rivaroxaban estaba asociado con una tasa de sangrado similar a la aspirina. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tuvo un evento de trombosis o embolia y comenzamos el manejo anticoagulante, siempre tenemos una pregunta que es ¿hasta cuándo le vamos a dar el manejo anticoagulante? Sabemos que dependiendo de la etiología del paciente habrá un mayor riesgo de recurrencia de los eventos. Los pacientes que tengan un evento provocado, tasas de recurrencia van a ser del 15% en 5 años. En las mujeres que tengan dímero D negativo, las tasas de eventos de recurrencia a 5 años van a ser del 15%. En hombres con dímero D negativo, la recurrencia va a ser mayor de un 25% y en pacientes que tengan tromboembolia de tipo idiopática, las tasas de eventos van a ser el doble, hablamos de un 30%. Asimismo, a 10 años van a haber otros factores, la presencia de una tromboembolia secundaria usualmente va a tener una tasa de recurrencia del 20%, pero un evento idiopático puede tener una tasa de recurrencia inclusive del 50%. Hay diferentes estudios que han evaluado las estrategias anticoagulantes, y digamos que anterior al Einstein Choice, con el mismo rivaroxaban, teníamos al Einstein Extension. Aquí observamos, por ejemplo, porque en eficacia muchos de esos estudios han sido buenos, el problema realmente son los sangrados. Aquí cuando observamos en esta tabla general, aquí tenemos el PAVIS, que es un antagonista de la vitamina K,
y la hemorragia clínicamente relevante cuando se comparan contra placebo en el PAI fue 3,96, en Resonate 2,92 y en el Extension es muy interesante porque tiene 5,19, que es mucho mayor que los demás estudios. En el Amplify Extension, donde se evaluó apixaban, las tasas de sangrado fueron de 1,2 para la dosis de 2,5 miligramos y 1,6 para la dosis de 5 miligramos. Entonces, es interesante cuando lo comparamos contra el estudio anterior de rivaroxaban, porque en ese estudio las tasas de sangrado fueron mayores que en el estudio actual. Aquí nuevamente tenemos también con dabigatran, ya comparándolo contra los antagonistas de la vitamina K y el oxaban comparado contra los antagonistas de la vitamina K. Esta es una gráfica que nos muestra una combinación donde se suman el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado simultáneamente, el grupo placebo y el grupo de warfarina, y observamos que los beneficios del anticoagulante son muy notorios al principio del tratamiento, porque el riesgo en la prevención de trombosis es muy alta, pero el riesgo de sangrado es menor. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, el riesgo de sangrado va aumentando, el beneficio clínico neto va disminuyendo. Aquí tenemos pues a 42 meses ya se va aproximando mucho a placebo porque el riesgo de sangrado comienza a incrementarse. Igualmente el riesgo de recurrencias en los eventos en la fase inicial del tratamiento va a ser mucho mayor, por lo que la indicación y la eficacia del tratamiento son mucho más claros al principio que cuando ya ha pasado cierto tiempo de tratamiento. Entonces, en ese momento, y aquí similar con los sangrados, la medida que aumenta el tiempo, también aumenta el riesgo de sangrado, por lo que nos hacemos nuevamente la pregunta de qué debemos hacer con los pacientes que tienen un determinado tiempo estando bajo manejo anticoagulante. Una de las estrategias que se han implementado es el uso de ASA y que lo vemos, digamos, recomendado en la guía SCHECK en aquellos pacientes en los cuales pensamos suspender la anticoagulación. Una opción es dejarlos con ASA. Habitualmente tenemos relacionado ASA con la prevención de eventos en el lado arterial, pero en el lado venoso también tiene efecto de prevención de la trombosis venosa. Hablamos inicialmente en el estudio anterior, les había mencionado, que esta reducción de riesgos relativos es del 30%, es mucho menor que la que hace un anticoagulante, que es del 60 al 80%, pero digamos es mejor que placebo. Hay dos grandes estudios en los que se evalúa el uso extendido en estos pacientes de ASA, ya cuando hayan finalizado la fase inicial de anticoagulación, y estos dos estudios son el ASPIRE y el WIFASA, que usualmente aparecen juntos para poder dar un mayor poder al estudio. Ambos estudios comparan ASA versus placebo. El WIFASA, aunque tenga como si fuera warfarina, realmente se comparó, fue contra placebo, para tenerlo presente. Y observamos los hazard ratio en la gráfica y el pool está por debajo de 1 y se considera que la aspirina es mejor que el placebo. Y nuevamente las tasas de recurrencia en este estudio que tenemos las tasas de evento del grupo placebo y las tasas de evento del grupo de aspirina, y el hazard ratio es de 0,74, es decir, tuvo una reducción aproximadamente del 30% de eventos con respecto a ASA. Ese fue un estudio que fue realizado a 4 años. Un número relativamente pequeño de pacientes, pero cuando se combinan nos aumenta un poquito el poder estadístico del estudio. Con respecto a eventos vasculares mayores, no solamente con respecto a trombosis, también tiene una ventaja el uso de aspirina con respecto al placebo, con un hazard ratio de 0,66 y con una P de 0,01 para tenerlo presente en algunos de los pacientes. Entonces, nuevamente retomo el estudio de rivaroxaban, el previo, el extension, porque llamaba la atención que en ese estudio las tasas de sangrado fueron un poquito mayores que en la que vimos en el Einstein Choice. El Einstein Extension fue un estudio aleatorizado, fue un estudio doble ciego y fue un estudio placebo controlado. Es importante tener presente que es un estudio contra placebo, por lo que el análisis de sangrado va a ser mucho mayor cuando lo comparamos contra ASA, que es el caso actual del Einstein Choice.
El diseño es muy parecido, eran pacientes que también recibían 6 a 12 meses de tratamiento con antagonistas de la vitamina K o con rivaroxaban, y muchos de estos pacientes, digamos, más o menos la mitad de los pacientes venían del DBT o venían del de embolia pulmonar, y otro 50% ya eran pacientes diferentes a las cortes anteriores. Se les daba a un grupo 20 miligramos de rivaroxaban y a otro grupo placebo por 6 a 12 meses adicionales. Los objetivos de eficacia primaria fueron incidencia de TET recurrente, los que se incluían tanto trombosis venosa profunda como embolia pulmonar, ya fuera fatal o no fatal, y los objetivos de eficacia secundaria, mortalidad por cualquier causa y eventos cardiovasculares como síndrome coronario agudo, enfermedad cerebrovascular y AIT. Los objetivos de seguridad principal fueron el sangrado mayor y el beneficio clínico neto, y los criterios eran pacientes que tuvieran trombosis venosa confirmada o embolia pulmonar, eran criterios de selección muy similares a los que vimos en el Einstein Choice, fueron 1.197 pacientes. Aquí hay una diferencia, en otro habían 3.600 pacientes, en este eran 1.197 pacientes, es un grupo menor de pacientes. Aquí vemos cuando se compara placebo contra rivaroxaban, las tasas de eventos pues son mucho menores en el grupo de rivaroxaban, es algo que esperábamos, teniendo presente que el efecto anticoagulante y que el otro grupo es placebo. Entonces, nuevamente, aquí resalto con las tasas de eventos. En este estudio es muy llamativo porque el Einstein Extension, cuando uno va a la parte de sangrado, no ponen una gráfica, no ponen una tabla, sino que mezclan el Einstein DBT, lo mezclan con el Einstein Extension y nos muestran los sangrados, pero de la parte aguda, cuando nos habla mucho de sangrados de la parte crónica, entonces es como si hubiese un sesgo en la información, ¿cierto? Pero la tasa de sangrado fue de 5,19, que fue mucho mayor que la de otros estudios. Estos a veces pueden estar sobrevalorados por la cantidad de muestra del paciente, o también puede tener relación con el hecho de que estaba comparado contra placebo. Hay otros estudios con otros medicamentos, por ejemplo, en este se estudió el dabigatran, los dos estudios Remedy y Resonate, los cuales sus resultados son publicados juntos, y se compara dabigatran en uno contra placebo y dabigatran en otro contra warfarina. Entonces son dos ensayos aleatorizados, doble ciego, en los cuales se compara dabigatran 150 miligramos cada 12 horas contra warfarina, y en el otro estudio de Resonate, dabigatran 150 cada 12 contra placebo. En este grupo de pacientes, los pacientes habían completado 3 meses de anticoagulación inicial y después posteriormente seguían con dabigatran o con warfarina. 2.866 pacientes aleatorizados eran pacientes con dosis anticoagulante completa, es decir, no eran dosis de profilaxis como vimos en el Amplify Extension o como vimos en el Einstein Choice, sino dosis completa, y en una se comparó contra placebo y en otra contra warfarina. Aquí observamos las tasas de eventos. Las tasas de eventos de dabigatran con respecto a warfarina fueron mayores en dabigatran que warfarina, sin embargo, la P fue estadísticamente significativa para no inferioridad, es decir, que el resultado de la conclusión del estudio era que eran similares con respecto a eficacia. Sin embargo, hay una tendencia a una tasa mayor de eventos en el grupo de dabigatran, lo cual es llamativo, aunque no es estadísticamente significativo, ¿sí? Bueno, con respecto a cuando se compara contra placebo, como es de esperarse, pues va a haber hubo muchos menos eventos de trombosis venosa de muerte en el grupo de dabigatran cuando se compara con el grupo de placebo, con P estadísticamente significativa. Cuando comparamos contra sangrado, warfarina versus dabigatran, hubo más sangrados en el grupo de warfarina que en el grupo de dabigatran, y cuando se compara contra placebo, hubo más sangrado en el grupo de dabigatran contra placebo. Entonces, aquí es muy interesante en este estudio, porque recordemos que en el Einstein Choice las tasas de sangrado fueron similares tanto en el rivaroxaban de 20 miligramos como en el grupo de rivaroxaban de 10 miligramos cuando se comparan contra ASA, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto importante, pero no sabemos contra placebo porque no es contra placebo el estudio. Un estudio pilar en esto es el Amplify Extension,
también lo menciono, un estudio aleatorizado doble ciego, se compararon dos dosis de apixaban, 5 miligramos cada 12 horas y otro grupo con dosis de apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas y se compararon contra placebo. Aquí es interesante porque al compararse contra placebo se mejora la eficacia, pero como hemos visto en la mayoría de todos estos estudios, todos sangran más contra placebo. Pacientes que completaron 6 a 12 meses del tratamiento oral anticoagulante y 12 meses de extensión del tratamiento, fueron 2.486 pacientes, y aquí observamos las tasas de eventos de embolia, tromboembolia venosa recurrente o de muerte asociada a tromboembolia, y miremos la gráfica de placebo, que está acá abajo, arriba, y abajo las tasas de eventos tanto para apixaban de 2,5 como para apixaban de 5, unas diferencias supremamente grandes y unas curvas que se van abriendo en el tiempo. Con respecto al sangrado, observamos nuevamente, pues apixaban de 5 miligramos hubo más sangrado, pero apixaban de 2,5 fue similar al grupo de placebo, lo cual es muy interesante, ¿sí? Finalmente, digamos que este estudio me llamó la atención, era que los pacientes no sangraron tanto, digamos, el Extend Choice, comparado con el Extend Extension, hay una diferencia importante, y traje a colación otro estudio que no es el mismo contexto, pero también se evalúa rivaroxaban para hacerle el manejo extendido de tromboprofilaxis a pacientes agudamente enfermos, ya con dosis de 10 miligramos, que en este estudio pues no sangraron mucho. En el estudio Magellan, es un contexto diferente, que no son pacientes con trombosis, sino pacientes con enfermedades médicas, en los cuales se hace una tromboprofilaxis extendida luego de la hospitalización, y se usaron dosis de enoxaparina de 40 miligramos los primeros 10 días, y posteriormente se continuaba con un placebo oral versus estar con dosis de tromboprofilaxis con rivaroxaban de 10 miligramos durante los 35 días. Fueron 8.101 pacientes. En este estudio, las tasas de eventos del compuesto primario, digamos, fue de 2,7 para el grupo de rivaroxaban y de 2,7 para el grupo de enoxaparina, y a pesar, digamos, sin embargo, los eventos de sangrado fueron muy significativos en el grupo de rivaroxaban. Aquí tenemos, por ejemplo, los sangrados clínicamente relevantes fueron 2,8% en el grupo de rivaroxaban y 1,2% en el grupo de placebo, una diferencia pues muy grande con una P menor de 0,001. Lo mismo que el sangrado clínicamente relevante al día 35, y cualquier sangrado mayor también fue mayor en el grupo de rivaroxaban cuando se comparó con enoxaparina, y fueron solamente 35 días de tratamiento que recibieron. Sin embargo, obviamente estos pacientes tenían unas condiciones de base totalmente diferentes a los estudios previos. Probablemente los sangrados estuvieron relacionados con una edad mayor, hablamos de pacientes de 71 años en promedio, mientras que los estudios anteriores que yo les mencioné, la edad promedio era de 56 y 58 años, y hay una proporción de pacientes muy importante del 20% con una depuración menor de 50 milímetros por minuto, y 7% de los pacientes tienen cáncer activo. Entonces, este estudio lo resalto para que tengamos presente que a pesar de que rivaroxaban de 10 miligramos no tuvo más sangrado que la aspirina en el estudio de la Extend Choice, debemos tener precaución a qué paciente le vamos a dar estos medicamentos porque no están exentos de riesgo de sangrado. Hay grupos de pacientes como estos que vemos en Magellan que pueden tener un desenlace desfavorable al tomar una conducta inapropiada.